Bueno, buenas tardes a todos. Guillermo de Vito, ya me presentó Andrés. Quiero agradecer sinceramente a Fernando y a María Fernanda y a toda la gente de Fertilizar por la invitación. Realmente valoro mucho que me hayan dado la posibilidad de estar acá. No agarré puntero. Detalle. Ahí estamos. Bueno, me pareció interesante para esta charla mostrar datos de análisis de campaña de productores de las regionales de APRESID. Yo soy asesor de la regional Necochea y tengo mucho también vínculo con la regional Juan Manuel Fangio, que es la regional Balcarce, Mar del Plata de APRESID, porque de alguna manera está bueno poner sobre la mesa cómo están manejando los productores la nutrición en la zona. Porque si mostraba datos de campos asesorados y demás, por ahí tenían el sesgo de que nosotros machacamos mucho con hacer las cosas bien. Esto que voy a mostrar es lo que hacen los productores y lo voy a ir contrastando, pimponeando con lo que desde la academia, principalmente obviamente la unidad integrada Balcarce por la zona, es lo que se propone como buenas prácticas de manejo de la nutrición. Fíjense, esta es la zona donde yo trabajo. Hoy me di cuenta en la mañana que no había puesto mucha referencia, pero fíjense, GP, GA, toda la zona costa que yo marco ahí y de la cual voy a mostrar datos es Mar del Plata, Miramar, Necochea hacia el sur. La zona serrana, que es la que está pintada en azul, es Balcarce, Lobería y algún dato de Tandil. La zona somera es la continental, somera por Tosca, continental de Necochea, San Cayetano incluso. Y después tengo muchos datos de la zona cuenca, que es la zona que está pintada en verde, que es Madariaga, Maipú, Ayacucho. Fíjense, vuelvo un cachitín para atrás si puedo. Los datos que muestro tienen cierta robustez porque fíjense lo que dice ahí abajo. Tenemos campaña 2017 a 2021 para trigo y cebada. Tenemos más de 1000 casos o lotes bajo análisis. De la campaña 19 a la 21 para maíz con 700 y pico casos. Y en girasol casi 600 lotes evaluados sobre los cuales voy a mostrar información. ¿Qué es lo que vemos para trigo y cebada? Primero me parece interesante que vean los rendimientos que estamos explorando. Esto no es de la campaña pasada, que sufrimos al igual que todo el país, sequía más helada, por lo tanto no es representativa, es de la campaña anterior, la 21-22, y fíjense para las 4 zonas estas que les mostraba al principio, los rendimientos medios que estamos explorando en los dos cultivos. Los medios es la barrita más fuerte, el color más fuerte, fíjense para serrana, en el caso de cebada, 5.000, casi 6.000 kilos medio, y el percentil 90 de alguna manera busca mostrar los techos. O sea, fíjense, a grosso modo, no me meto zona por zona, pero son excelentes rendimientos, que a nosotros mismos cuando los mostramos en reuniones de productores nos sorprende. Uno en esta época para tirar un margen bruto para el cultivo le pone a un trigo, una cebada, 5.000, 5.500 kilos. Cuando vamos a la realidad de lo que estamos obteniendo a campo, fíjense que son muy buenos. La zona somera, que es la zona marginal para nosotros, fíjense que exploramos esa campaña en cebada, 6.000 kilos de promedio. O sea, realmente muy buenos rendimientos para lo que al menos nosotros tenemos en mente que estamos explorando. Podemos decir, vuelvo un cachito para atrás en el razonamiento, entonces, que en el manejo general de los cultivos, y acá entra la agronomía en conjunto, fecha de siembra, variedades y demás, estamos haciendo las cosas bien, para rendimiento. Nutrición, obviamente, que es un pilar fundamental de ese rendimiento. Ahora, ¿qué pasa calidad? Fíjense, proteína en función de rendimiento, vemos que cuando exploramos esos techos de rendimiento, esto es para trigo, la proteína se nos tiende a caer. Esto estamos acostumbrados a pensar en esta dilución de proteína cuando aumenta el rendimiento, y como que la asumimos, pero tranquilamente podría no ser así. Si nosotros nutrimos bien cultivos donde pretendemos sacar 7 o 8.000 kilos, podríamos ver una línea recta tranquilamente ahí. Esto en trigo tiene una razón de manejo. En general, estos trigos de alto potencial de rendimiento, que los situamos en ambientes profundos serranos, en la costa, tienen como destino el puerto, no van a molino. Y en puerto no importa tanto la calidad en términos comerciales. O sea, no tiene ni grandes premios por bonificación si la proteína es buena, ni grandes castigos. En la práctica operatoria comercial pierde relevancia o pierde peso darle mucha atención a la nutrición. En cebada se ve exactamente lo mismo y en cebada sí es importante mantener niveles adecuados de proteína. Pensemos que depende del contrato, entre 9,5 y 10% de proteína nos hacen pasar de la categoría cervecera, cuando la proteína es mayor a 10, a forrajera, que ahí sí vemos primas de alrededor de 30, 35 dólares, depende el año, que nos hacen tener un impacto muy fuerte en el rendimiento. Así que nos debería importar. Esto en cuanto a rendimiento y calidad. Tenemos un desafío entonces en tener altos rendimientos, que los estamos teniendo, pero mantener la calidad cuando se nos dan esas condiciones. ¿Cómo estamos manejando entonces en general en la zona estos cultivos para obtener calidad? Fíjense, estos datos sí ya son de la unidad integrada, está la tesis de Ignacio Queirolo, que estuvo trabajando en Hernández Rosas, en la URUS y demás.
basados en razonamientos o análisis similares previos de la uva, ¿no? Donde nos dicen que si queremos tener más de 10% de proteína en cebada, debemos dotar a ese cultivo de más de 32 kilos de N por tonelada de rendimiento. Si esa condición se da, fíjense que la proteína es masa 10 y si le ofrezco menos de esos 32 kilos, la proteína cae por debajo de su umbral. Eso es lo que nos marca en la teoría. Fíjense el ajuste, que ayer se habló tanto del R cuadrado, es excelente porque esto es red de ensayo para el sudeste bonaerense, datos controlados, control local, todo lo que se debe hacer para un análisis académico, ¿no? Ahora, ¿cómo andan estos modelos en la práctica? Cuando los llevamos a nivel de lote. Acá sí, fíjense estos análisis de campaña, lotes de producción de las regionales del sudeste, y fíjense que el umbral es exactamente el mismo. Obviamente con más dispersión, porque es lote de producción, pero el umbral es exactamente el mismo. Mensaje de esto, tenemos modelos robustos, modelos confiables surgidos de la academia que andan bien a campo. Usémoslo, machaquemos, pongamos énfasis en que estos modelos se usen porque funcionan. Bien, de nuevo, número 32 kilos de N por tonelada de rendimiento objetivo. Fundamental, acá un paréntesis, estimar bien el rendimiento objetivo. ¿Qué pasa? Voy al campo, muestreo, llego a mi laboratorio de referencia en la muestra de suelo, me dan la planillita para que ponga rendimiento objetivo. ¿Qué es lo que hace el productor? Le pone esos 5.000, 5.500 que les dije al principio que tenían en mente como medio histórico del lote. Estamos explorando esos rendimientos muy altos. Si nosotros estamos en un lote de potencial de rendimiento de 6.500 kilos y en la planillita del laboratorio pusimos 5.500, obviamente le vamos a estar dando menos de 32 kilos de N por tonelada, que es el objetivo. ¿Me siguieron? ¿Cuál es el gran desafío en el manejo de trigo y cebada? Toda la nutrición de base, a mi juicio, la estamos haciendo bien. Se está muestreando suelo en estos productores de Aprecid, que pongamos que son productores inquietos. No digo ni que hagan las cosas bien, ni que hagan las cosas mal, simplemente si son productores que están nucleados y que se juntan una vez por mes a discutir cosas agronómicas, son productores inquietos. En un 70-80% de los casos analizados hacen análisis de suelo, que es mucho más alto que el promedio zonal y ni hablar el promedio país. O sea que ahí estamos haciendo bien, las cosas bien. Se está fraccionando la dosis de nitrógeno entre inicio y fin de macollaje en un 80-85% de los casos, eso también se está haciendo muy bien. La asignatura pendiente es empezar a trabajar con modelos dinámicos. O sea, solamente un 5% de esos 1.000 y pico lotes que les mostré recibieron fertilizaciones complementarias a partir de fin de macollaje. Y en general, eso, si bien no tengo el dato, asumo que fue medio al tuntún. O sea, por lo que conozco a muchos productores, muy pocos usan el viejo y querido SPAD, el un poquito más nuevo GreenSeeker o alguna de las plataformas basadas en imágenes satelitales que andan dando vuelta. Esto sí que es una asignatura pendiente para el manejo de la nutrición en trigo y cebada. A pesar de que hay muchísima información que nos permitiría, con estas herramientas que les dije, esto lo pongo a título ilustrativo nomás, pero hay mucha información de la Unidad Integrada Balcarce, de empresas privadas y demás, que nos dicen, che, bueno, dejate tu franja de suficiencia, contrastala con el estatus nitrogenado de tu cultivo y decidí si es necesaria o no una refertilización. Además de estos modelos, tenemos muy buena información de la respuesta que tenemos ante una eventual deficiencia, ¿no? Para aplicaciones foliares, que tanto se habló hoy a la mañana, o incluso en nuestra zona, una zona húmeda, para aplicaciones de urea. O sea, hay tesis viejitas de José Velasco, Hernán Rosa han trabajado, que nos dicen que años comunes, años promedio, con la humedad que tenemos en el suelo, aplicaciones en hoja bandera de urea nos dan una muy buena respuesta o en rendimiento, o en calidad, o en ambas. Cambio de nutriente para trigo y cebada. ¿Qué estamos viendo en azufre? Por suerte costó que aparezca la deficiencia de azufre en la zona. Ya cuando estaba bien reportada acá en zona núcleo, por toda la gente, veo a los Ferraris por ahí y demás, nosotros, primero Nahuel Rebuzzi, que trabajó en trigo, después yo, mi tesis doctoral fue en soja y demás, nos costaba encontrar respuesta. Por ahí reportábamos de una red de ensayo de 10 sitios, reportábamos en alguno deficiencia. Hoy ya, lamentablemente, los niveles de materia orgánica y demás han seguido cayendo y aparece con mucha más frecuencia. No en todos los casos, esta es una de las últimas redecitas que se hizo, fíjense, son 14 sitios donde probamos sin azufre, el 0, y con 15 kilos de azufre agregado. Y fíjense que en general la tendencia, siempre las barritas amarillas están más altas que las grises en todos los sitios.
No fue significativo en todos los casos, solo lo que tiene el asterisco, ¿no? Pero va creciendo, como es hasta obvio, diría, la probabilidad de tener respuesta a azufre. ¿Qué están haciendo los productores? Solamente de esa base de datos, el 56% de los productores utilizó azufre en trigo y cebada. No pretendemos que sea el 100% porque, como les dije, no está, por suerte, generalizada la deficiencia, pero uno esperaría que sea un poquito más alto este número. Como metodología de diagnóstico coincidimos con lo que dijo Miriam recién. En general el sulfato, y está ya reportado incluso en términos académicos, que no es la mejor herramienta que hay para diagnosticar la deficiencia o suficiencia del nutriente. Estamos usando mucho el NAN, ¿no? El NAN, obviamente, nos indica la capacidad de mineralización de nitrógeno del suelo, pero también distintos trabajos académicos muestran que hace lo mismo para el azufre, ¿no? Nitrógeno, azufre, casi el 100%, el 98% en la materia orgánica, la mineralización va de la mano. En síntesis, lotes con bajo NAN, que para la zona bajo NAN es 55, 50, los asumimos como de alta probabilidad de respuesta a azufre y los estamos fertilizando con este nutriente. Último comentario para trigo y cebada, zinc. Este es un trabajo nuevo del anteaño pasado, también del Grupo de Fertilidad de Balcarce, que mostraba, fíjense, vuelvo un cachito para atrás, tuvo unos cuantos sitios, una red de ensayos, unos cuantos sitios en el sudeste, algunos en sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, que nos prenden una lamparita ahí de que si el zinc es el próximo nutriente a mostrar deficiencia para estos dos cereales de invierno, ¿no? Fíjense acá una síntesis de eso: rendimiento, control sin azufre, suficiencia de los demás nutrientes y aporte de zinc. Concentrémonos hoy en lo del sudeste y aparecen respuestas, varias de ellas obviamente significativas en términos estadísticos, con un promedio de 306 kilos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en la práctica? Bueno, no estamos recomendando salir masivamente a fertilizar trigo y cebada con zinc, pero sí que los productores, al menos estos que son un poco más innovadores, empiecen a hacer o medio lote, o franja, o lote completo, pero a chusmear a este nutriente como el próximo deficitario en la zona para estos nutrientes. Un umbral reportado por Nico Martínez Cuesta es de un ppm de TPA, como para que les quede el dato. Fin de trigo y cebada. ¿Qué estamos haciendo de manera similar en maíz? Acá en maíz les muestro simplemente un trabajito de divulgación muy sencillo que hicimos con Aníbal Cerrudo, analizando las bases de datos estas que les decía de manejo de productores. Viendo todos estos datos y el manejo, para los rendimientos explorados, que acá me meto, fíjense, rendimientos en el eje Y, fecha de siembra del maíz en tres zonas de las que les mencionaba. La zona de alta producción en la costa, buenas lomas de la cuenca, Madariaga, Maipú, fíjense que son muy productivas, y zona serrana. Concentrémonos en las zonas de mayor producción, la costa y Madariaga. Vemos que en maíces tempranos estamos en promedio de 9-10.000 kilos, que es un muy buen rendimiento para la zona. Y fíjense los modelos que estamos usando de nitrógeno. Para estos rendimientos que les exploraba, las dosis medias aplicadas en la costa y en Madariaga están en torno a 65 kilos de N por hectárea. Asumiendo que en el suelo tenemos entre 65 y 70 kilos de nitrato, los modelos que estamos usando son de 135 menos X. Los trabajos que surgen del ámbito académico nos indican que para este rango de rendimientos deberíamos estar por lo menos en modelos de 170, 180 menos X. Ahí me adelanté un poquito. La conclusión de este trabajito que les decía que hicimos con Aníbal es que estamos con modelos muy austeros de nitrógeno y tal vez todavía pasados de plantas. Venimos con los modelitos de manejo de densidad viejos que nos indicaban que para estos rendimientos por lo menos teníamos que sembrarse o lograr 70.000 plantas. Hoy sabemos, con lo que se habló ayer, de la plasticidad vegetativa, reproductiva que tiene el maíz, tranquilamente podemos estar en 55, 57.000 plantas, podemos bajar la densidad, pero debemos sí o sí manejar, subir el nitrógeno. Entonces, medio que el mensaje, el título que les mostraba ahí es menos plantas, más nitrógeno, un poco jugando con esto de, bueno, queremos mantener un mismo costo por hectárea y tener más retorno, ¿no? Si uno quisiera ahondar un poquito más, podríamos tranquilamente mantener esas densidades de 62, 65.000 plantas, si no nos importa el bolsillo, no nos importa el costo de esto, pero sí fuertemente insistir en levantar nitrógeno, porque los modelos que estamos usando son más vale para 7, 8.000 kilos de maíz y no tanto para los 9, 10.000 que
acá hay un jueguito que estamos logrando, los 9, 10.000 que estamos logrando. Alguno me podría decir, vos me estás diciendo que tengo que fertilizar con un modelo de 170 menos X, está fertilizando con 35, pero los 9, 10.000 kilos los está sacando. Sí, eso es verdad. Pero vemos cuando recorremos muchos de esos lotes que los cultivos están deficientes de nitrógeno, ¿no? Lo vemos con la hoja amarilla abajo. Si levantamos nitrógeno, que de hecho hay una tesis que surgió de esto, seguramente en vez de 9, 10 tengamos 10, 11 o incluso más. Ese es un poco la síntesis del manejo que estamos haciendo de nitrógeno en el maíz. El maíz para la zona, y hoy lo hablamos con Gabriel en el almuerzo, el muestreo de suelo en el sudeste es mucho más bajo que lo que hacemos para la fina. Nuestros cultivos pilares en el sudeste son los cereales de invierno. Entonces el productor le pone mucha más garra, mucha más cabeza, mucha más gasto a esos cultivos que al maíz, por más que hoy el maíz ha crecido mucho. No se muestrea suelo y se sigue manejando mucho con dosis de cuadernito, ¿no? El 150 kilos de urea, 200 kilos de urea en planteos de alta tecnología es lo que va. Ahí hay mucho por hacer en maíz todavía en el sudeste. Un gran desafío es el manejo de maíz tardío en la zona. En el sudeste, el maíz tardío se da en estos ambientes, suelos someros de 50 a 60 centímetros, y acá realmente nos faltan modelos surgidos de ámbitos académicos robustos, con un N grande en cuanto a sitios y demás. Estamos usando mucho modelos que surgen desde el ámbito privado. Por ejemplo, acá muestro que hay algunos de los chicos que lo han desarrollado acá presentes, Nahuel Peralta y demás, modelos de empresas, de semilleros, cualquiera sea, ¿no? Este en particular es de Bayer, pero puede ser de otro semillero también, que nos marcan un poco cuáles son los modelos empíricos que deberíamos usar dependiendo del gradiente ambiental, ¿no? Esto es para temprano o para tardío, ¿no? Ahí tenemos pistas y coincide con lo reportado en ámbitos académicos que el umbral de los modelos empíricos no cambia entre tempranos y tardíos. Obviamente cambian las dosis a aplicar porque la oferta de nitrógeno del suelo al inicio es más grande. Pero bueno, no sabemos, estos modelos empíricos, de nuevo, surgidos desde las empresas, son terriblemente robustos porque el N que tienen es muy grande, pero no nos dicen nada de los procesos que están dando acá. O sea, acá evidentemente, fíjense cómo cambia la demanda, esto es modelo empírico, ¿no? Pero la demanda de N por tonelada de rendimiento, cuando me voy a estos ambientes marginales de 5.000 kilos de rendimiento objetivo, ven que pasa de 22 a ambientes de 9, 10.000 kilos a 17 kilos de N por tonelada. Esto obviamente nos está hablando de una baja eficiencia de uso de nitrógeno, ¿no? Obviamente son ambientes mucho más restrictivos, son densidades de plantas mucho más bajas. Estoy con el tiempo ahí. Nos falta, la demanda entonces para el ámbito académico es, tenemos los umbrales, pero ayúdenos a ver qué está pasando acá en los procesos del nitrógeno. Ya termino, Andrés, vi que te paraste. Estoy. Otro desafío enorme que tenemos en el maíz es la nutrición sobre cultivos de servicio. Los cultivos de servicio han crecido muchísimo, no son un boom, pero han crecido muy fuerte y la verdad es que no tenemos muchísima información de cómo nutrir esos cultivos. Si bien hay muy buenos trabajos, algo viejitos, viejitos entre comillas, ¿no? Que tienen unos años del grupo de Guillermo Studer, luego el grupo de Lalo siguió con eso, pienso en Cecilia Crespo, Walter Carciocci, Santiago Díez y demás, pero no son redes robustas, digamos, con un N muy grande, son aproximaciones muy buenas, teniendo en cuenta la complejidad que tienen los cultivos de servicio. Siempre nos quedamos con vicia pura, avena y avena vicia. Pero avena vicia en ese gradiente hay 1000, o sea, donde predomina mucho más uno u otro, la biomasa acumulada, digamos. Tenemos modelos muy simplificados para la complejidad que nos ofrecen los cultivos de servicio. Bueno, estos son algunos de los resultados, lo paso rápido porque me queda. Esto es Walter Carciocci y hay mucha información. Para dar un mensaje nomás, tratamos de manejar cultivos de servicio que terminen en leguminosas puras. Y ahora les voy a mostrar algunas fotos. O sea, sembramos avenas vicia, regras vicia, quemamos en invierno la gramínea para que lo único que tengamos, procurando bajas relaciones carbono-nitrógeno, es leguminosa final. En esos casos, a los modelos estos empíricos que les decía que estamos manejando, lo bajamos entre 30 y kilos de N por tonelada, al umbral de los modelos empíricos. Esto unas fotitos nomás, manejamos mucha avena vicia, algo de trébol persa como leguminosa, sobre todo en zona cuenca, y lo que hacemos es lo que les decía, siempre los arrancamos con una gramínea acompañante para que le dé crecimiento inicial en el otoño nuestro que es frío, pero los suprimimos a la salida del invierno, para que lo que tire, lo que explote, sea solo la leguminosa en primavera. Esto es una foto ya con de trébol persa, ryegrass, ya con el ryegrass quemado se ve en septiembre. Me queda un minuto y poquito. Una consideración porque me interesa el mensaje. En 2015, cuando cambió la relación de precio maíz-soja, empezamos a sembrar bastante maíz de segunda, ¿no?
Realmente para el sudeste esto era una novedad. No sabíamos, no teníamos ni idea de verdad en cómo se debería fertilizar con nitrógeno, cuáles eran los umbrales de respuesta y demás. Y ahí empezamos, grupos de productores de APRESID, ya contactamos a la gente del grupo de fertilidad de Balcarce, puntualmente Cecilia Crespo, Pablo Barbieri. La gente de Yara, que está por ahí, nos dio una mano muy fuerte y hay que reconocérselo para afrontar costos de esto. Hicimos una red de ensayos interesante, fíjense, con creo que 12 sitios en todo el sudeste de Buenos Aires. Y para que quede un número en la cabeza, el umbral para estos modelos empíricos que quedó definido está en torno a los 22 kilos de N por tonelada, para un 95% de rendimiento máximo. Es un cultivo que en nuestra zona tiene mucho riesgo, así que no forzamos a modelos con alto uso de insumos, un 95% de rendimiento máximo, y sí, muy importante, uso de nitrato de amonio calcáreo como fuente de nitrógeno. O sea, acá en caso de usar una fuente tradicional, pongámosle una urea y muchísimo más si es al boleo, este umbral seguramente sea notoriamente más alto que este. Y dos palabras me queda para girasol. Tenemos mucha información, esto es tesis de Natalia de Bisalvi, que luego se amplió, de la respuesta que tiene a nitrógeno el girasol en la zona. Esto es ensayos desde Madariaga hasta Tres Arroyos, ya tiene algunos añitos la información, pero nos mostraba que la respuesta existe. Una realidad es que no es una respuesta como la que puede exhibir un trigo, cebada o maíz, no es algo súper consistente. Fíjense que aparece con cierta frecuencia, valga la redundancia, pero no en todos los sitios y con una magnitud que tampoco son 800 kilos, 600 kilos, ¿no? Está ahí entre 200, 400, incluso después hemos hecho mucha franja, mucha prueba a nivel lote y está ahí, 200, 400, 500, por ahí la respuesta. Este es el umbral que surgió de esa tesis, alrededor de 33 kilos de N por tonelada de grano. Esto sencillamente para un muy buen girasol de nuestra zona de 3.000 kilos, un modelo de 100-X, ¿no? Y se está fertilizando muy poco. Fíjense acá, esta sí, la última para terminar. De todo ese análisis de campaña que les mostré, solamente el 41% de los lotes se fertilizó con nitrógeno. En general se usó urea, el productor está usando urea aplicada en forma temprana en girasol, y solamente el 60%, el 58% de los lotes se muestrearon. O sea, es muy común que el productor no fertilice con nitrógeno el girasol y es muy común que los que lo hacen lo fertilicen con un número fijo o un número de receta, digamos, de dosis, y no que esté basado en un análisis de suelo. Esto discutiéndolo, bueno, después lo dejo discutiéndolo un poquito con los productores, a veces tiene algún sustento, digamos. Si el muestreo nos indica fertilizar con 20 kilos de N, por ahí el productor no lo va a hacer, no va a entrar a fertilizar solamente con, no sé, 30, 40 kilos de urea. O sea, tiene algún sustento que lo podemos discutir después, si hay tiempo en las preguntas. Bueno, creo que estuve bien con el tiempo. Síntesis. Trigo y cebada. Nitrógeno, la base está. Como decía, la nutrición de base para rendimiento está. Todo lo que se haga entre inicio y fin de macollaje está bien. Faltaría avanzar en modelos dinámicos, que ya son viejitos en el ámbito académico, la adopción es muy, muy baja. Y empezamos a incorporar azufre, aunque falta, deberíamos estar fertilizando bastante más, y ese interrogante ahí sí, de empezar a probar el zinc como nutriente que pueda empezar a mostrar respuesta en el futuro. El maíz, esto sí es contundente, los modelos que estamos manejando son muy austeros en la zona. O sea, lo estamos manejando mucho por receta y con dosis realmente bajas, perdón. Nos falta conocer la dinámica de N en los maíces tardíos, esos maíces tardíos de ambiente restrictivo. Acá para la academia, que lo hemos discutido mucho, hago hincapié en el ambiente de maíz tardío. O sea, no nos sirve de nada, entre comillas, hacer un análisis de maíz tardío en INTA Balcarce, o sea, sitio INTA Balcarce. Estaría bueno que nos vayamos a sitios realmente donde sembramos maíz tardío, ¿no? Gran desafío en todo el tema cultivos de servicios, si bien hemos avanzado, pero es un tema muy complejo, la nutrición de cultivos de renta luego de un cultivo de servicio. Estaría bueno empezar a generar más información ahí, y tenemos un lindo avance hemos hecho en la calibración de modelos para maíz de segunda. Girasol se fertiliza poco con nitrógeno, sin muestreo de suelo en general, y muy poco avance, esto sí, para sumar a lo que decía Miriam, en otros nutrientes. O sea, no pensemos en boro, no pensemos en azufre. O sea, girasol ya es un adelanto tecnológico realmente fertilizar con nitrógeno, lamentablemente, en el sudeste. Nada más. Gracias.